El amanecer del día de la boda llegó con una calma extraña, como si la ciudad contuviera la respiración. Desde la ventana del hotel, Clara observaba cómo el sol se filtraba entre los edificios, tiñendo de oro los balcones y los tejados. Todo estaba dispuesto. El vestido colgaba como un juramento blanco, las flores esperaban en cubos de agua fría, y el teléfono vibraba con mensajes de felicitación. Sin embargo, en el pecho de Clara latía una inquietud que no sabía nombrar. Había pasado la noche en vela, escuchando el rumor distante del tráfico y el tic-tac del reloj. Pensó que eran nervios, normales en una novia a punto de casarse. Se repitió que amaba a Julián, que habían construido una vida ordenada, que la ceremonia sería el comienzo de algo firme. Pero había sueños que insistían en volver, un pasillo largo, una puerta cerrada, una voz que decía no mires. Al despertar, el eco de esa voz seguía ahí. A las 8 en punto llamaron a la puerta. Era Marta, su mejor amiga desde la universidad, con una sonrisa amplia y una bolsa de croissants. «Es hoy», dijo. «¿Lista para convertirte en esposa?» Clara sonrió, automática. «Lista», respondió, sin saber si la palabra era cierta. Mientras desayunaban, Marta hablaba de detalles logísticos, el fotógrafo, el orden de las lecturas, la llegada de los invitados. Clara asentía, pero su mirada se perdía en el reflejo del espejo. Se levantó para ducharse, buscando en el agua caliente una claridad que no llegaba. El primer golpe de duda vino en forma de llamada. Un número desconocido parpadeó en la pantalla. Clara estuvo a punto de ignorarlo, pero algo, una curiosidad incómoda, la hizo responder. «¿Clara Ríos?», preguntó una voz masculina, contenida. «Sí. Llamo de parte de alguien que usted conoce. Es importante. ¿Podemos vernos antes de la ceremonia?» Clara frunció el ceño. «No puedo. Hoy me caso». «Precisamente por eso», dijo la voz. «Por favor. Hay cosas que debería saber». El corazón le dio un vuelco. «¿Quién es usted?» «Mi nombre no importa. Lo que importa es Julián». Colgó. Se quedó mirando el teléfono, como si fuera un objeto ajeno. ¿Una broma? ¿Un intento torpe de sabotaje? Pensó en Julián, su puntualidad, su manera de evitar conflictos, su risa medida. No parecía un hombre con secretos oscuros. Y, sin embargo, la llamada había abierto una grieta. Intentó sacudirse la inquietud. Marta la esperaba con el maquillaje listo. El salón se llenó de risas y pinceles, de fotos improvisadas. Pero Clara no lograba concentrarse. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz del desconocido. A las 10, cuando Marta fue a buscar café, el teléfono vibró otra vez. Un mensaje, sin nombre. «Mira el correo que Julián te pidió no abrir. El que está en la carpeta. Proyectos. Punto». Clara sintió un frío en la espalda. Julián le había pedido, meses atrás, que no revisara su portátil porque preparaba una sorpresa. Ella había confiado. Siempre había confiado. El portátil estaba en la habitación contigua. Clara se levantó, con pasos que no parecían suyos, y lo abrió. La carpeta Proyectos estaba ahí, discreta. Dentro, archivos con fechas, contratos, correos, y un documento titulado Acuerdo de Custodia. El mundo se estrechó. Abrió el archivo. No era una sorpresa. Era un plan. Un plan detallado para mudarse a otra ciudad tras la boda, asumir la tutela legal de un niño llamado Mateo, y, lo que hizo que Clara tuviera que sentarse, una cláusula que mencionaba a ella como figura parental secundaria, con obligaciones específicas. No había sido consultada. No había sido mencionada en conversaciones. El niño no era un sobrino lejano. Era el hijo de Julián. El hijo de una relación anterior que él había ocultado. Clara siguió leyendo, con los dedos temblorosos. Correos con abogados, con la madre del niño, con una frialdad que no reconocía en el hombre que dormía a su lado. El plan era claro: casarse, establecer un hogar estable, presentar a Clara como madre ante un tribunal y trasladar al niño. Todo estaba decidido. Ella era una pieza necesaria, no una compañera. El desconocido volvió a llamar. ¿Lo vio?, preguntó. Sí, susurró Clara. Soy Daniel, dijo. El hermano de Laura. La madre de Mateo.
Julián prometió muchas cosas. A todos. Yo no podía quedarme callado. Clara cerró los ojos. ¿Por qué hoy? Porque hoy es cuando se firma el último papel. El matrimonio. Sin eso, nada funciona. El maquillaje corría por sus mejillas cuando Marta regresó. ¿Clara? ¿Qué pasa? Clara levantó la vista. Necesito aire. Bajó al vestíbulo del hotel. La ciudad seguía su curso, ajena al terremoto interior. Llamó a Julián. No contestó. Le escribió un mensaje corto. Necesitamos hablar. Ahora. La respuesta llegó minutos después. Estoy en camino a la iglesia. Todo va a salir perfecto. Perfecto. La palabra le pareció cruel. Clara se sentó en un banco, tratando de ordenar el caos. Recordó pequeñas señales que había ignorado, las llamadas que Julián salía a atender al balcón, los fines de semana de trabajo, la insistencia en mudarse pronto. La confianza había sido un acto de amor, pero también de ceguera. Marta apareció, alarmada. «Clara, la peluquera pregunta si estás bien». «No voy a ir», dijo Clara, sorprendida por la firmeza de su voz. «¿Cómo que no?» «No a la iglesia. No hoy». Marta se quedó muda. «¿Julián hizo algo?» «No es una cosa», respondió Clara. «Es toda una vida que no es la mía». El teléfono volvió a vibrar. «Julián, por fin. ¿Dónde estás?», dijo, con un tono que mezclaba preocupación y prisa. «Lo sé», contestó Clara. «Lo del niño. Lo del plan. Todo». Silencio al otro lado. «Clara, puedo explicarlo». «No», dijo ella. «Puedes entenderlo. Explicar es otra forma de pedir tiempo. Y hoy no te lo doy». «Te amo», dijo Julián, apresurado. «Lo hice pensando en nosotros». «Pensaste por mí», respondió Clara. «Y eso no es amor». Colgó antes de escuchar más. Subió a la habitación. Se quitó el vestido con cuidado, como si fuera de alguien más. Guardó lo imprescindible en una mochila, documentos, algo de ropa, el cuaderno donde escribía desde niña. Se miró al espejo. Sin el blanco, sin el maquillaje, se reconoció. Dejó una nota para Marta. «Gracias por estar. Perdóname. No me busques hoy». Bajó por las escaleras de servicio. Afuera, un taxi esperaba. «¿A dónde?», preguntó el conductor. Clara pensó en un destino fijo, pero no lo había. «A la estación», dijo. «La de tren». Durante el trayecto, la ciudad parecía otra. Los claxon, los vendedores, los semáforos, todo era intensamente real. Clara sintió miedo, sí, pero también una ligereza nueva, como si hubiera soltado una cuerda que la ataba. En la estación, compró un billete al primer destino disponible. No importaba el nombre del lugar. Importaba el movimiento. Mientras esperaba, el teléfono se llenó de mensajes. Julián. Su madre. Invitados confundidos. Clara apagó el dispositivo. No era una huida cobarde, era una retirada necesaria. El tren arrancó con un suspiro metálico. Clara se sentó junto a la ventana. Vio pasar los barrios, luego los campos. Abrió su cuaderno y escribió una sola frase. «Elegí saber». Horas después, en una ciudad pequeña de calles estrechas y olor a pan recién hecho, Clara bajó del tren. Encontró una pensión sencilla y pidió una habitación por una semana. La dueña, una mujer de cabello gris, no hizo preguntas. Agradeció ese silencio. Los días siguientes fueron un aprendizaje lento. Clara caminó, leyó, durmió. Lloró cuando hizo falta. Pensó en el niño, en la madre, en el daño que los planes secretos causan. Pensó en Julián, no con odio, sino con una tristeza que se parecía al duelo. Una tarde, en una cafetería, vio a una niña dibujando. La madre le sonreía con paciencia. Clara sintió un pinchazo, pero también una certeza. Ser madre, o pareja, no es ocupar un lugar escrito por otro, sino elegirlo con plena conciencia. Escribió un correo a Daniel, breve: «Gracias por decir la verdad. Espero que Mateo esté bien». No esperaba respuesta. Cuando la semana terminó, Clara decidió quedarse un mes. Encontró trabajo temporal en una librería. El dueño le preguntó de dónde venía. «De una vida que no era mía», respondió, y sonrió. La noticia de su desaparición corrió como pólvora.
Titulares especulaban, familiares llamaban. Clara eligió el silencio. A veces, desaparecer es la forma más honesta de empezar. Un día, recibió un mensaje desconocido. Lo abrió con calma. Era de Julián. Entiendo. Lo siento. No respondió. Algunas disculpas llegan tarde, pero no son inútiles, sirven para cerrar puertas. El otoño avanzó. Clara aprendió las rutas de la ciudad, los nombres de los vecinos, el sonido de las campanas. Se inscribió en un taller de escritura. Contó su historia sin nombres, como un cuento. Al final, alguien le dijo: no es una historia de fuga, es de valentía. Clara volvió a mirar el amanecer, distinto al de aquel día. Esta vez, el sol no prometía perfección, sino posibilidad. Y eso era suficiente. Porque el día de la boda descubrió la verdad, y desapareció, sí. Pero en esa desaparición, Clara se encontró. Next Chapter 2000 Words. Capítulo 2, donde el silencio aprende a hablar. El invierno llegó sin pedir permiso. En la ciudad pequeña donde Clara había decidido quedarse, el frío no era violento, sino constante, como una presencia que obligaba a pensar antes de cada paso. Las mañanas empezaban con escarcha en los cristales de la librería y con el olor a café fuerte que Julián, el dueño, otro Julián distinto, casi irónico, preparaba antes de abrir. Clara había aprendido a ordenar los libros no solo por autor o género, sino por estado de ánimo. Los lunes dejaba a la vista las novelas cortas, los viernes la poesía. Nadie se lo había pedido, pero los clientes parecían notarlo. Algunos volvían y le decían: el libro que me recomendaste era justo lo que necesitaba. Ella sonreía con una mezcla de orgullo y asombro. Durante años había sido buena cumpliendo planes ajenos, ahora descubría que también sabía escuchar. Las noches seguían siendo difíciles. El silencio, que durante el día era un refugio, se volvía un eco incómodo cuando apagaba la luz. En esos momentos, los recuerdos regresaban sin avisar: el vestido colgado, la iglesia llena, el rostro de Julián cuando ella colgó la llamada. Clara había dejado de preguntarse qué habría pasado si, porque esa pregunta no tenía salida. En su lugar, se preguntaba qué quiero ahora. Y esa sí era una puerta abierta. Un martes por la tarde, mientras cerraba la caja, encontró un sobre bajo la puerta de la librería. No tenía remitente. Dentro, una hoja doblada con una letra firme. No busco que vuelvas ni que perdones. Solo quiero que sepas que el proceso legal se detuvo. Mateo se quedó con su madre. Fue lo correcto. Cota. Clara se quedó inmóvil. No había reproches, ni excusas, tampoco una petición. Guardó la carta en el bolsillo del abrigo y salió a caminar. El aire frío le despejó la cabeza. Saber que el niño no sería usado como argumento ni como plan le dio una paz inesperada. No absolvió a Julián, pero cerró un nudo. Esa noche escribió en su cuaderno durante horas. No sobre la boda, ni sobre la huida, sino sobre la ciudad, la panadería de la esquina, el perro que dormía frente al banco, el sonido del tren lejano. Comprendió que la vida no siempre pide grandes decisiones. A veces, pide presencia. Con el paso de las semanas, Clara empezó a reconocer caras y rutinas. Lucía, la camarera de la cafetería, le guardaba una mesa cerca de la ventana. Don Emilio, un jubilado que leía ensayos históricos, le contaba anécdotas exageradas. Y estaba Tomás. Tomás apareció una tarde lluviosa, buscando un libro que no estaba seguro de querer. Algo que no prometa finales felices, dijo, pero que no sea cruel. Clara le recomendó un volumen de relatos breves. Hablaron unos minutos, lo justo. Él volvió 2 días después, y luego otra vez. Nunca preguntó de dónde venía Clara. Nunca intentó adelantarse a nada. Esa ausencia de prisa le resultó extrañamente cómoda. Una noche, tras cerrar la librería, caminaron juntos bajo la lluvia. ¿Siempre has vivido aquí?, preguntó él. No, respondió Clara. Llegué sin plan. A veces es el mejor, dijo Tomás, sin insistir. No hubo promesas ni gestos grandilocuentes. Solo pasos compartidos y conversaciones que no exigían respuestas definitivas. En enero, Clara recibió la llamada de su madre. Habían hablado poco desde la boda. La gente pregunta, dijo su madre,
con una mezcla de reproche y cansancio. No saben qué decir. No tienen que decir nada, respondió Clara. Yo estoy bien. Te fuiste sin explicar. Me fui para no mentir. Hubo un silencio largo. ¿Eres feliz?, preguntó la madre, por fin. Clara pensó en la librería, en el cuaderno, en las mañanas frías. Estoy aprendiendo a hacerlo, dijo. No fue una reconciliación, pero sí un puente. El taller de escritura avanzaba. Clara leyó un texto en voz alta por primera vez. Le temblaban las manos. Cuando terminó, nadie habló durante unos segundos. Luego, una mujer dijo: «Gracias por no convertir el dolor en espectáculo». Clara entendió entonces que su historia no necesitaba ser explicada para ser válida. Un sábado, la dueña de la pensión le ofreció alquilarle una habitación de forma permanente. «¿Te quedas, verdad?», preguntó, como quien ya sabe la respuesta. Clara miró por la ventana. «Sí», dijo. «Me quedo». La primavera empezó a asomar tímida. Con ella, una carta inesperada llegó a la librería. Era de Daniel. Mateo pregunta por la señora del cuento. Le conté que elegiste ser valiente. Gracias. Clara lloró, sin tristeza. A veces, una decisión justa alcanza a otros de formas invisibles. Esa tarde, Tomás la invitó a una exposición pequeña. Caminaron despacio, comentando cuadros sin pretensión. En un momento, él tomó su mano. Clara no la retiró. No porque necesitara algo, sino porque quiso. Al volver a casa, Clara abrió el cuaderno y escribió una frase nueva debajo de la anterior. Elegí quedarme. No sabía qué vendría después. Y por primera vez, esa incertidumbre no le dio miedo. Porque había aprendido que desaparecer no fue el final de su historia, sino el comienzo de una voz propia. Next Chapter 1500 words. Capítulo 3. Lo que no se dice. La primavera se instaló de golpe, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas a la vez. En la ciudad pequeña, los árboles florecieron sin ceremonia, y Clara descubrió que los cambios más importantes no siempre anuncian su llegada. Simplemente ocurren. La librería se llenó de luz. Julián, el librero, cambió el cartel del escaparate y dejó que Clara eligiera la frase de la semana. Ella escribió con tiza: «No todo lo que termina fracasa». Vio a dos personas detenerse a leerla. Una sonrió. La otra entró. Con Tomás, la cercanía seguía siendo suave, casi cautelosa. Se veían 2 o 3 veces por semana. Caminaban, cocinaban cosas simples, hablaban de libros y de películas antiguas. No hablaban del pasado de Clara, ni ella del de Tomás. No era una omisión pactada, sino una tregua natural. Ambos parecían entender que hay historias que se cuentan cuando encuentran su momento. Una tarde, mientras ordenaban una caja de donaciones en la librería, Clara encontró un álbum de fotos antiguo. En la portada, apenas legible, un nombre y una fecha. Lo abrió con cuidado. Rostros desconocidos, miradas fijas, una boda en blanco y negro. Sintió un escalofrío, la repetición de gestos, la forma en que la historia insiste. ¿Todo bien?, preguntó Julián desde el mostrador. Sí, respondió ella. Pensaba en cómo las fotos guardan promesas que nadie recuerda. Esa noche, Clara soñó con una iglesia vacía. Las bancas estaban cubiertas de flores secas. Caminaba hacia el altar, pero no había nadie esperándola. No sintió miedo. Al contrario, una calma extraña la envolvía. Al despertar, entendió algo simple: ya no huía de esa imagen. La había despojado de poder. El mensaje de Daniel seguía resonando. La señora del cuento. Clara no sabía qué cuento había contado Julián a Mateo, pero le bastaba saber que no era una mentira. A veces, la verdad llega en versiones pequeñas, adaptadas para no herir. Un viernes, Clara recibió un paquete sin remitente claro. Dentro había un libro que había amado de adolescente, con una nota de su hermana. No supe cómo decirlo antes. Estoy orgullosa. Clara cerró los ojos. No todo el silencio es rechazo, algunos son miedo esperando valentía. Decidió escribirle. No una explicación, sino una invitación. Ven cuando quieras. Hay café y caminatas largas. No esperaba respuesta inmediata. Tomás empezó a quedarse algunas noches. No compartían promesas,
sino rutinas, cepillos de dientes alineados, platos lavados juntos, el gesto de cubrir al otro cuando se quedaba dormido en el sofá. Clara notó que no sentía la necesidad de demostrar nada. Eso, para ella, era nuevo. Un domingo, caminaron hasta el río. El agua estaba alta por el deshielo. Se sentaron en una piedra. A veces pienso, dijo Tomás, que las decisiones importantes no se sienten grandes cuando las tomas. Crecen después. Clara asintió. Como semillas, dijo. No hacen ruido. Se quedaron en silencio. Clara pensó en la boda que no fue, en la ciudad que sí era, en la mujer que estaba aprendiendo a escuchar su propia respiración. Días después, su madre volvió a llamar. Esta vez, la voz era distinta. He leído cosas, dijo. Sobre planes, sobre expectativas. Creo que no te escuché cuando debí. Clara respiró hondo. Yo tampoco supe decirlo, respondió. Las dos aprendimos tarde. No hubo disculpas perfectas, pero hubo algo mejor, comprensión incompleta y honesta. En el taller, Clara presentó un texto nuevo. No hablaba de huir, sino de quedarse en una mesa mientras la tormenta pasa. Al terminar, el coordinador dijo: «Este texto no pide permiso». Eso es raro. Clara sonrió. Había pasado mucho tiempo pidiendo permiso para existir. Una tarde, al cerrar la librería, encontró a Tomás esperándola con 2 entradas para un concierto pequeño. «Si no te apetece», empezó. «Me apetece», dijo ella, antes de que terminara la frase. La música fue íntima, casi doméstica. En un momento, Tomás se inclinó y susurró: «Gracias por quedarte». Clara entendió que no hablaba solo de la ciudad. Al volver a casa, Clara abrió el cuaderno. Añadió una tercera línea bajo las otras 2. Elegí no explicarme. La primavera avanzó. Llegó una respuesta de su hermana: «Voy en junio». Clara sintió una alegría tranquila. No necesitaba que todo se resolviera, le bastaba con que algo se moviera. Una mañana, Daniel escribió de nuevo. Mateo aprendió a leer. Eligió un libro. Preguntó por ti. Clara respondió con una foto de la librería y una dedicatoria simple para el niño. No necesitaba estar presente para cuidar. A veces, basta con no mentir. Tomás y Clara no hablaron de futuro. Y, sin embargo, empezaron a hacer planes pequeños: plantar hierbas, pintar una pared, adoptar una planta que sobreviviera al olvido. Clara se dio cuenta de que su miedo ya no era desaparecer, sino perder esa atención nueva que había aprendido a darse. El capítulo no cerró con certezas. Cerró con una escena cotidiana: Clara regando plantas en el alféizar, el sol tibio, la calle despierta. Se permitió pensar que quizá la felicidad no era un destino, sino una práctica. Y por primera vez, no tuvo prisa por llegar a ninguna parte. El verano llegó como un soplo de aire caliente que parecía querer borrar todo rastro del invierno. La ciudad pequeña en la que Clara había elegido quedarse se llenó de colores y aromas: jazmines, pan recién horneado, hierba recién cortada. Para ella, cada amanecer era una promesa silenciosa, una repetición tranquila de la libertad que había escogido aquel día de la boda. La vida, pensó, no necesitaba ceremonias grandiosas para demostrar su valor. Clara se levantaba temprano, como siempre. La librería abría a las 9, y desde antes de que las campanas anunciaran el comienzo del día, ella ya había repasado las estanterías, acomodado los libros y ordenado las notas que los clientes dejaban entre páginas olvidadas. Había aprendido a disfrutar de la rutina, porque en esa rutina encontró un orden distinto, uno que no dependía de planes ajenos ni promesas incumplidas. Tomás comenzó a quedarse algunas noches de manera más frecuente. Sus rutinas se entrelazaban sin esfuerzo: desayunos compartidos, cafés largos, caminatas por la ciudad cuando el sol estaba alto y la brisa cálida animaba a detenerse en cualquier esquina. Ninguno de los dos hablaba de compromisos ni de futuro. Simplemente existían juntos, y eso era suficiente. Clara comprendió que no necesitaba explicaciones para sentirse segura. La confianza se construye con la presencia, no con palabras. Una tarde de julio, mientras ordenaba una pila de libros donados, Clara encontró un sobre dentro de uno de los volúmenes. Lo abrió con cuidado. La carta provenía de Daniel. «Clara,
Mateo ha aprendido a escribir su nombre solo. Me pide que le cuente historias sobre la señora del cuento. Gracias por enseñarle, aunque estés lejos. Daniel. Clara dejó escapar un suspiro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. La carta era un recordatorio de que su decisión de desaparecer no fue egoísta, fue un acto de honestidad que protegió a otros sin destruirlos. Se permitió sonreír por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa tranquila, libre de culpa. Esa misma semana, recibió otra llamada de su madre. La voz, esta vez, estaba llena de una mezcla de asombro y respeto. Clara, he visto lo que has hecho, cómo te has mantenido firme y cómo cuidas de ti misma. No puedo cambiar el pasado, pero estoy orgullosa de ti. Clara se quedó unos segundos en silencio, dejando que esas palabras calaran. No había necesidad de reconciliación completa, no aún. Solo reconocimiento. Gracias, dijo finalmente, con la sinceridad simple que ahora podía permitirse. El taller de escritura continuó siendo un refugio. Clara compartía sus textos, no para recibir aprobación, sino para poner en palabras lo que sentía. Sus relatos hablaban de decisiones difíciles, de caminos que se bifurcan, de la valentía de elegir por uno mismo. Cada lectura en voz alta era un recordatorio de que la voz propia tiene peso, incluso cuando otros esperan que se silencie. Un sábado, Tomás la invitó a un viaje corto a un pueblo cercano. Querían caminar por senderos que subían hasta colinas desde donde se podía ver todo el valle. Clara aceptó sin dudar. Durante el trayecto, el silencio era cómodo, lleno de sonidos, el canto de los pájaros, el murmullo del viento entre los árboles, sus propios pasos sobre la tierra seca. Al llegar a la cima, Tomás se sentó junto a ella y señaló el horizonte. Mira, Clara, todo eso está ahí, esperándote. No hay un plan, solo posibilidades. Clara asintió, absorbiendo la vista. Sintió una mezcla de paz y asombro, como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde podía ser simplemente ella. Siempre me ha gustado mirar lejos, dijo, pero hoy siento que no necesito ir más allá. Aquí está suficiente. Tomás tomó su mano, con delicadeza, sin palabras. En ese gesto no había promesas, ni expectativas, solo presencia. Clara entendió que a veces, lo que más importa no se dice, se siente, se acepta, se comparte. Al regresar, la vida continuó con su ritmo cotidiano, pero Clara ya no lo sentía como una carga. La librería se convirtió en su espacio seguro, Tomás en compañía silenciosa y confiable, y las rutinas simples se transformaron en actos de afirmación. La huida ya no estaba presente, solo la elección consciente de quedarse, de vivir, de reconstruirse. Una tarde, mientras regaba las plantas del alféizar, recibió un mensaje de su hermana. Estoy en camino. Llegaré el próximo fin de semana. Clara sonrió, con el corazón ligero. No necesitaba que todo estuviera perfecto, solo que las piezas que elegía encajaran con su voluntad y su bienestar. Durante ese verano, Clara comenzó a escribir un libro propio. No era una memoria de la huida, ni un relato de traición, era un testimonio de aprendizaje, de valentía, de los pequeños actos que construyen la vida. Cada palabra escrita era un paso más hacia la consolidación de su identidad. Un día, mientras revisaba los borradores, Tomás se acercó, trayendo 2 tazas de café. «¿Has cambiado?», dijo, con suavidad. Clara lo miró, sorprendida. «Sí», respondió. «Ya no temo desaparecer, porque descubrí que estar es mi elección, no la de otros». Tomás sonrió y se sentó a su lado. Compartieron el café en silencio, sin necesidad de llenar el espacio con explicaciones. La confianza, pensó Clara, se construye con momentos así, simples, silenciosos, verdaderos. A finales de verano, Clara recibió una última carta de Daniel. Mateo aprendió a leer su primer libro solo. Cada palabra que pronuncia lleva un poco de tu valentía. Gracias por enseñarle sin estar cerca. Clara lloró esta vez, no de tristeza, sino de gratitud. Comprendió que sus acciones, aunque invisibles para muchos, habían dejado una huella positiva. A veces, desaparecer no significa abandonar, significa crear espacio para la verdad y la honestidad. El otoño se acercaba,
y con él una sensación de cierre y de inicio simultáneos. Clara cerró la librería un día antes de la estación del tren, mirando la ciudad desde la ventana. Respiró profundo y escribió la última línea de su cuaderno. Elegí saber. Elegí quedarme. Elegí vivir. No necesitaba más. Su historia ya no era de escape ni de traición. Era de renacer. Había descubierto que la valentía no siempre se mide por gestos heroicos. A veces se mide por la firmeza de mantenerse fiel a uno mismo, por la honestidad de enfrentar la vida sin máscaras, por la capacidad de construir un futuro desde el silencio, la paciencia y la presencia consciente. El día de la boda había sido el momento en que la verdad la confrontó. Su desaparición fue el acto que la salvó de vivir en un mundo que no era suyo. Y ahora, finalmente, Clara entendía que el verdadero final no es huir ni esconderse, es reconstruirse, encontrar paz y descubrir que la libertad más grande reside en el simple hecho de existir con conciencia y decisión propia. El sol se filtraba entre los cristales de la librería, iluminando los libros y las plantas. Clara cerró los ojos por un instante y respiró. La ciudad seguía su curso, los trenes llegaban y partían, las personas vivían sus propias historias. Ella, por fin, estaba lista para vivir la suya, sin miedo, sin prisa, con un corazón abierto y una voz que ya no temía hablar. El verano había terminado, pero para Clara solo era el comienzo. Fin.